Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elia Leonardo. Hablemos de Lecciones de un pingüino, película dirigida por Peter Cattaneo, que está basada en la historia real de Tom Mitchell y nos cuenta lo que pasa con un profesor británico que imparte la materia de inglés en un colegio argentino. En un día de descanso, en una noche de copas, una noche de juerga en Uruguay, termina rescatando y adoptando a un pingüino que, por supuesto, va a impactar en su vida. ¿Cómo entrarle? ¿Cómo leer Lecciones de un pingüino? Vamos por partes. Aquí yo no voy a caer en este fenómeno actual de decirles que las películas les tienen que cambiar la vida, que los tienen que hacer llorar, que les tienen que llegar al alma, que son muy bonitas nomás porque aparece un pingüino. No, 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 no. Eso déjenselo a otros. ¿Y por qué lo digo? Porque la película da para conversar más debido a lo que nos asoma. Por ejemplo, las subtramas y los contextos. Y por ahí quiero arrancar, por un contexto. Y es que la historia nos sitúa en 1976 en Argentina, es decir, el año en que se lleva a cabo el golpe de Estado perpetrado por la Junta Militar encabezada por Rafael Videla junto a sus compinches Emilio Macera y Orlando Agostí, derrocando a María Estela Martínez de Perón. Inicia así un periodo de horror y de terror en toda la nación argentina con este nuevo gobierno militar. Ahí parte este contexto de dónde nos está centrando la historia. De la mano, pues la historia no voltea la espalda, no la da, y por el contrario, sí se fija y sí observa lo que fue ese momento en Argentina y recrea ambientes y atmósferas de lo que fueron algunas acciones emprendidas por el gobierno militar, tales como las desapariciones forzadas y los asesinatos. Pero ahí vamos a entrar en una disyuntiva con la visión de Peter Cattaneo en su manera de recrearlo y de transmitirlo. ¿Por qué lo digo? Porque en exteriores vamos a notar que sí hay ciudadanos que están como tranquilos, serenos, comportándose porque están a las vivas de ser apresados por estos militares que cazaban a quien se les pegaba la gana o a quien le veían cara de socialista o comunista, y peor aún si tenían información de que estos civiles que caminaban por la calle pertenecían a algún movimiento como tal o tenían simpatías por esa ideología o esa convicción política. Sin embargo, la tensión, esa tensión que implica una dictadura que está viendo a ver a quién desaparece y a quién asesina, no se siente. Vamos a ver una textura un poco cándida, muy cálida, una versión muy light de lo que ocurría en las calles de Argentina durante esa etapa. Sí, vamos a ver cómo se efectúa algún movimiento de desaparición forzada, pero está también manejada el diseño de producción muy estilizado y con una calma que viene desde la dirección de Peter Cattaneo, que no se transmite esa tensión de lo que es la dictadura y más bien como que pareciera un relato, un cuento aislado de, de un pueblo que algo teme, como que algo está pasando, pero que no sabemos como a ciencia cierta qué es, aunque sí se nos dice qué es lo que está sucediendo. Pero en contraste, esa tensión sí se está viviendo en los interiores, específicamente en el colegio donde trabaja el profesor Tom. Y es que vamos a ver desde al director, interpretado por Jonathan Pryce, diciendo, mira, no te metas en esto, no hables de esto, evita comentar esto, enfócate nada más en esto para que los alumnos no hagan mitote, porque a ti no te incumben y no te importan estos temas. Pero el problema es que al profesor Tom sí le incumben y sí le interesan. Él tiene ideologías y convicciones políticas afines a la de algunos empleados de este colegio que pues son opositores o no están pero para nada a favor del régimen militar. Por otra parte, hay alumnos que pertenecen a familias adineradas de Argentina, de la clase política o de la clase militar, pero también hay alumnos que son pertenecientes a familias de los denominados montoneros. Estas personas, este movimiento que fue visto como enemigos del sistema, sobre todo enemigos del régimen militar, calificados como socialistas o comunistas. Ahí el profesor Tom también va a tener que mover sus fichas y va a tener que hacer de tripas corazón para tratar de salir adelante en su misión de vocación educativa, pero al mismo tiempo de equilibrar
lo que él considera que vale la pena defender, como son las ideologías y las convicciones políticas, y lo va a llevar a cabo tanto con el personal del colegio como con alguno de los alumnos. Esa disparidad que estamos viendo en la manera en que Peter Cattaneo muestra la tensión en los exteriores y muestra la tensión en los interiores, no ayuda del todo a compenetrarse por completo en la película, en este tema tan importante y tan fundamental, más aún porque nos va a mostrar el origen de las abuelas de Plaza de Mayo, estas mujeres que comenzaron el movimiento para buscar a sus seres queridos desaparecidos durante este periodo. Les digo, por ahí, bien, qué bueno que se ponga sobre la mesa en la actualidad otra aproximación con otra visión acerca del tema de la dictadura argentina, pero sí se nota esa disparidad que por momentos puede llevar a considerar la película como muy light, cuando el tema y los contextos no dan para hacerlo tanto. Y ya que hablamos de exteriores e interiores, en algo que sí logra equilibrarlo muy bien Peter Cattaneo es con relación al personaje de Tom, este profesor interpretado por Steve Coogan, un hombre de silencios, un hombre de mucha serenidad, pero ese carácter de dónde viene, también de dónde viene ese silencio. Y eso lo vamos a saber con las informaciones que se nos van a ir dando a lo largo de la película, pero que desde el inicio ya se nos establece cómo en un interior ocurre una cosa y se nos está informando algo de la psicología de este individuo, y cómo en los exteriores ocurre otra cosa con relación a la psicología del mismo. Y es que cuando rescata y adopta al pingüino, esto ocurre en un exterior. Vamos a ver un hombre que se está abriendo, que nos va a caer bien, que vamos a decir, mira, va a aventarse al ruedo de echarse al tiro, pues el sacar adelante a este pingüinito. Pero previamente vamos a verlo en un bar al que acude a bailar, y donde coincide con una mujer que, palabras más, palabras menos, le dice que a ese lugar solamente pueden acudir los corazones solitarios. Y es verdad, y eso lo vamos a saber más adelante, cuando en otro interior veamos a Tom desgarrándose, rompiéndose, ahí mostrándonos a ese hombre sensible que es, y que si es sensible y llora es por consecuencia de algo le duele. Por supuesto que este hombre tiene un pasado, y en contraste vamos a ver en un exterior cómo se va a abrir con una familia argentina para revelarnos un gran secreto de su pasado y del por qué es como es. Entonces estamos viendo cómo en los exteriores este personaje se abre, decide compartir con alguien más, y cómo en los interiores es capaz de desgarrarse, es capaz de ser este corazón solitario, y nos está mostrando a este tipo de personas, que pueden ser hombres o mujeres, que en una edad madura apelan a los silencios, apelan también a un carácter sereno, no porque así hayan nacido, sino porque también tienen un pasado, y que a veces nosotros podemos llegar a juzgar a estos seres taciturnos como si fueran de aburridos, de ay, mira, pobrecito, ya no se divierte, ay, qué anticuado, pero no sabemos de fondo qué es lo que lo llevó ahí. Y eso es lo interesante con la exploración de este personaje de Tom, que todos tenemos un pasado, todos tenemos una historia que en este presente nos ha colocado aquí y que han impactado para que podamos transformar nuestra personalidad. Eso está muy bien equilibrado por parte de Peter Cattaneo con relación al profesor Tom.